Muy buenas. En este vídeo vamos a explicar cómo resolver algunos de los ejercicios típicos de EBAU y cuáles son las circunstancias que se nos pueden presentar. Algo bien sencillo sería calcular el pH de una solución formada por un ácido o una base que sea fuerte. En este caso vimos en el vídeo anterior que el ácido nítrico era un ácido fuerte. De hecho, normalmente lo sabremos también porque no nos dan ni la K ni nos la piden. Entonces el ácido nítrico, al ser un ácido fuerte, pues le añadiremos el agua. Será una reacción, no va a ser equilibrio porque hemos dicho que era fuerte. Se nos formará nitrato, el anión nitrato y H3O más. Claro, nosotros hemos dicho, luego se suele poner iniciales y finales. Hay quien que pone aquí intercambiados, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien con iniciales y finales. Si inicialmente tenemos 0,01 molar de ácido nítrico, el agua pues hay en abundancia porque es una disolución, de nitrato no hay nada, y aquí he puesto 10 elevado a menos 7. Hemos dicho, o dijimos en el inicio del vídeo anterior, que el agua siempre está en equilibrio, las moléculas de agua con los H3O más y los OH menos. Y si el agua es neutra, pura, el agua destilada, pues entonces hay la misma cantidad tanto de unos como de otros y esa cantidad es 10 elevado a menos 7. Generalmente este 10 elevado a menos 7 siempre va a ser despreciable. Pero hay que tener en cuenta que está ahí. Porque el ácido nítrico, como hemos dicho que era fuerte, pues se nos va a formar 0,01 de nitrato y 0,01 de H3O más. Como ya teníamos 10 elevado a menos 7, pues habría que sumarlos. Pero claro, 10 elevado a menos 7 es un número tan pequeño comparado con este que es despreciable. Por eso lo podemos despreciar perfectamente. Y el pH, pues lo calcularemos fácilmente, será el menos logaritmo de la concentración de H3O más, que es 0,01. Queda 2. Vamos a lo mismo pero con una base. El pH es una disolución formada por 0,4 gramos de sosa en 200 mililitros de agua. Claro, aquí en el ejercicio anterior nos daban la molaridad, ahora no nos la dan, vamos a tener que calcularla. Pero si tenemos 0,4 gramos de sosa en 200 mililitros de agua, pues con unos factores, 1000 mililitros, 1 litro, 1 mol, 40 gramos, sacamos la molaridad, 0,05. Entonces montamos el equilibrio, sosa más agua, flechita porque es una base fuerte, ion sodio y OH menos, hidróxido. Como es fuerte, pues todo lo que había aquí inicialmente, al final no va a quedar nada, tendremos 0,05 de sodio y 0,05 de OH menos. También tendríamos este 10 elevado a menos 7, pero como este número es mucho mayor, pues ya sabemos, lo despreciamos. Entonces el pOH será el menos logaritmo de los OH, por tanto menos logaritmo de 0,05, 1,3. Como nos preguntan el pH y no el pOH, pero vimos en el vídeo anterior que el pH más el pOH tenían que dar 14, pues el pH será 14 menos 1,3. Bueno, esto sería lo más básico y ahora vamos a empezar con algo un poco más avanzado. Calcular el pH de una disolución 0,5 molar, pero en este caso es de ácido fórmico, y nos dan la K sub A, la constante de acidez, que es 1,78 por 10 a la menos 4. Aquí sí va a haber doble flecha porque nos dan la K sub A, por lo tanto nosotros sabemos que es un ácido débil. Generalmente no tienes por qué saber que es un ácido débil o una base débil, pero conviene saberte por lo menos los fuertes y así si no es de los fuertes pues será débil. En cualquier caso, inicialmente 0,05, aquí ya directamente no he puesto ese 10 elevado a menos 7 porque es despreciable la mayoría de las veces.
¿Qué va a ocurrir? Que ahora no todo va a reaccionar, solamente una parte del ácido fórmico se convertirá en formiato y H3O más. Así que nos va a quedar 0,5 menos X aquí, no sabemos cuánto, pero le vamos a llamar X y se nos formará X y X aquí. Como la K sub A va a ser la concentración de formiato por la de H3O más dividido de la de fórmico, pues simplemente montamos la ecuación con los valores xx y 0,5 menos x y resolvemos. Es una ecuación de segundo grado. Generalmente estas ecuaciones dan dos resultados. Uno de ellos no tiene sentido, bien porque es negativo, bien porque es más grande que este número de aquí, por tanto, pues el otro es el bueno. Y pues el pH será el menos logaritmo de, en este caso, 0,0093 porque era el valor de X, que era el valor de H3O más. Y sale 2,03. Generalmente, si tú sabes que esta X va a ser muy pequeña comparada con este número, puedes despreciar esto y entonces el cálculo es mucho más sencillo. Esto lo he hecho aquí abajo. Si despreciamos esto, esta X de aquí, porque consideramos que el 0,5 va a ser mucho mayor, pues entonces tendremos simplemente que resolver esto por esto y una raíz cuadrada. Fijaos que el resultado es prácticamente el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para saber si es o no despreciable algo? Bueno, pues lo será cuando la concentración inicial que tengas del ácido es por lo menos 100 o 1000 veces mayor que la K. 100 supongo a nivel EBAU, 1000 si estuviéramos un poco más en la universidad. Si quieres hilar muy fino es 1000, pero al final como son escalas logarítmicas no hay diferencia entre decir pH 2,03 o pH 2,025. De hecho, lo normal sería decir pH 2 directamente. Entonces, la mayoría de las veces vamos a poder despreciar. ¿Cuándo no lo haremos? Cuando este número sea muy pequeño comparado con este. O sea, que sean más o menos iguales o incluso que sea más pequeño. Vamos a alguno un poco más difícil. Calcular el pH de una disolución de 200 ml 0,5 molar de ácido acético, al que se le añaden 10 ml de ácido sulfúrico 0,01 molar y nos dan la K sub A del ácido acético. Vale, este ejercicio ya es un poco más avanzado, porque no estamos hablando solamente de un ácido, estamos hablando ya de mezclar sustancias. Entonces, cuando mezclemos sustancias tenemos que tener claro qué va a pasar. Lo primero es saber si esas dos sustancias van a reaccionar. Hay que tener en cuenta que un ácido, cuando se mezcla con una base, o viceversa, una base con un ácido, van a reaccionar siempre. Sin embargo, si a un ácido le añades otro ácido o a una base le añades otra base, realmente reaccionar no reaccionarán entre sí. Sí se va a ver afectada el equilibrio que haya inicialmente cuando a un ácido le añades otro ácido o a una base le añades otra base, pero no van a hacer una reacción. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como vamos a mezclar dos disoluciones, es recalcular las nuevas concentraciones. Entonces, si esto es una manera tajada de hacerlo, si tomas cierta molaridad inicial y la multiplicas por el volumen que tenías y la divides por el volumen total, obtienes la molaridad nueva. Lo mismo con el sulfúrico. Estas serían las dos nuevas molaridades. Entonces, cuando tengamos dos ácidos o cuando tengamos dos bases, vamos a tener que pensar siempre si hay uno que sea fuerte y el otro débil. Habitualmente será así. Y cuando eso ocurra, pues vamos a empezar siempre por el fuerte. Lo mismo con las bases.
¿Por qué siempre con el fuerte? Pues porque al final el fuerte siempre se va a disociar completamente y nos va a liberar cierta cantidad de H3 o más que van a influir en el nuevo equilibrio. Entonces, esta es la concentración inicial de ácido sulfúrico. Como es un ácido fuerte, las reacciones generalmente en ácido base son 1 a 1, pero esta, por ejemplo, es 1 a 2, así que hay que tenerlo en cuenta. Aquí tendríamos la cantidad de H3 o más que se nos ha liberado con el ácido sulfúrico. Y este H3 o más sí debemos tenerlo en cuenta aquí. Ese 10 a la menos 7 que sabíamos que estaba, pero que siempre despreciamos, bien, no pasa nada, pero esto ya no es despreciable. 10 elevado a menos 4 no es un número tan pequeño. Vale. Luego hacemos el equilibrio del ácido acético y esta es la cantidad inicial y ahora inicialmente ya vamos a tener cierta cantidad de H3 o más. Entonces, al final tendremos esto menos X, aquí vamos a tener X y aquí tendremos pues X y el que ya había. Como el ácido acético sí tiene una K, que la teníamos aquí como dato, pues expresamos la K. Y ahora es cuando tenemos que ver si vale la pena despreciar o no esto para simplificar los cálculos y que no tengamos que resolver una ecuación de segundo grado complicada. Que realmente se puede resolver, y de hecho hoy en día que hay muchas calculadoras que pones la expresión y te lo calculan directamente, pues podríamos hacerlo, pero vale la pena muchas veces despreciar si es factible, porque te ahorras tiempo de cálculo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver si la X que vamos a esperar, que esperamos nosotros que vaya a salir, va a ser despreciable frente a estos dos números. Entonces, lo primero, para este de aquí abajo el criterio era el mismo. X va a ser un número que probablemente esté en torno a esto. No necesariamente, pero nosotros para decidir si despreciamos consideraremos eso. Entonces, esta casi seguro que se podrá despreciar porque esto es por 10.000 veces más o menos mayor que este número de aquí. Esta ya sería más discutible despreciar. Aquí en este caso las he despreciado las dos y la X sale 9 por 10 elevado a menos 3. Pero vamos a ver qué pasa si no despreciamos, como debería ser, la de arriba. Porque la de arriba estaba cogida con pinzas ahí. La diferencia era muy pequeña. El resultado es 2,49 por 10 a la menos 3 aquí y aquí nos daba 9 por 10 a la menos 3. Hombre, no se va a estar ambos en el mismo rango, pero uno es más de 3 veces superior el número. Por lo tanto, ese número no era bien despreciado, no estaba bien despreciado. El pH 2,46. Pero suele ocurrir además que muchas veces si hay suficiente ácido fuerte, o sea, si la concentración de ácido fuerte es comparable a la del ácido débil o el ácido débil tiene una Ka muy pequeña, muchas veces se puede incluso despreciar el propio equilibrio del ácido débil. Sí, se justifica bien. Si lo hiciéramos, si calculáramos el pH directamente considerando solamente la cantidad de H3 o más que nos había liberado el ácido sulfúrico, fijaos en el cálculo que lo habíamos hecho aquí, pues nos saldría un pH de 3,02. Hombre, de 2,46 a 3,02 sí hay algo de diferencia. Aquí no estaría bien justificado el despreciar. La razón por la que no estaría bien justificado es porque la concentración de ácido sulfúrico es muy, muy, muy baja, o de H3 o más que nos libere el ácido sulfúrico. Si esta concentración hubiera sido más alta, pues probablemente estos dos valores hubieran quedado mucho más parejos. Vale, vamos a ver ahora un nuevo ejemplo en el que ahora tenemos una sal. Recordad que una sal es una sustancia formada por un ion positivo
y un ion negativo, un anión y un catión. Nos dicen que el volumen son 200 mililitros y tenemos 10 gramos de cloruro de amonio y nos dan la K sub B del amoníaco. Bueno, calculamos de nuevo la concentración de cloruro de amonio y tenemos esta concentración de cloruro de amonio. Vale, las sales se comportan también como si fueran ácidos o bases fuertes, en el sentido de que son reacciones, van a disociar siempre completamente, o consideraremos que es así. Siempre que tengamos una sal, entonces al ponerla en disolución se nos disociará. Y entonces tenemos que ver los dos iones que se nos han formado, hay que ver si uno o los dos son capaces de interaccionar con el agua. Según la teoría de Bronsted-Lowry, que hablábamos de conjugados, de ácidos conjugados de bases o bases conjugadas de ácidos. Entonces, el NH4 es el ácido conjugado del amoníaco. El amoníaco, cuando le añades agua, capta un H del agua y forma NH4, amonio. Por lo tanto, es un ácido conjugado de una base débil. El cloro se forma a partir del ácido clorhídrico cuando lo ponemos en agua. El ácido clorhídrico libera su H formando H3 o más, bueno, que se combina con el agua formando H3 o más, y el cloro queda libre. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, pues el ion cloruro es una base conjugada de un ácido fuerte. Claro, nosotros vimos las reacciones de ácidos fuertes. Teníamos aquí la del sulfúrico, o de bases fuertes ocurre igual, que esta reacción solamente tiene un sentido, no es un equilibrio. Por lo tanto, el sulfato nunca va a poder captar H3 o más del agua para formar aguas y ácido sulfúrico. Esto le va a ocurrir también al cloro. El cloro nunca va a captar H's para formar ácido clorhídrico. Así que, como es una base conjugada de un ácido fuerte, como viene de un ácido fuerte, no va a hacer nada con el agua, no va a interaccionar con el agua. A eso se le llama electrolito. Se le llama electrolito porque al final es una especie que tiene que estar ahí para mantener la electroneutralidad de la disolución. La disolución no puede tener carga positiva o carga negativa neta total. Tiene que estar como estaba inicialmente. Si tú tienes agua pura que no tiene carga neta y le pones una sal, que es el cloruro de amonio, que tampoco tiene carga neta, pues el resultado al disolverlo no puede tener carga neta. El cloruro va a compensar la cantidad de esto que haya. En cuanto a cargas, en cuanto a carga menos y carga más. Pero no va a hacer nada con el agua. Sin embargo, el amonio, sí. Sí lo va a hacer porque venía del amoníaco. Entonces, es importante saberse también esta fórmula. K sub A por K sub B es igual a KW. Cuando tú tienes la K sub A de un ácido y quieres averiguar la K sub B de su base conjugada, pues cumplen también que K sub A por K sub B es KW, como H3 o más por OH menos es KW también. En este caso la situación es al revés. Tenemos la K sub B del amoníaco, pero lo que nosotros tenemos es amonio, así que tenemos que calcular la K sub A del amonio, que no nos la van a dar, nos dan la KB del amoníaco. Calculamos la K sub A del amonio, que es esta de aquí, y ya podemos proseguir con el problema. Como es amonio y era un ácido débil, pues con el agua formará un equilibrio formando amoníaco y H3 o más. Esta cantidad inicial, esto menos x y x lo mismo de siempre, esto lo despreciamos, el 10 elevado a menos 7 que habría aquí, y montamos la ecuación. Vemos que este número es muchísimo más pequeño que este, así que esta x va a ser despreciable. Despreciamos, vemos que nos sale por 10 elevado a menos 5, por lo tanto la despreciación es buena,
Siempre podéis despreciar, calcular, y si el resultado veis que no es despreciable, pues entonces no despreciáis. Lo volvéis a calcular sin despreciar. El pH, por lo tanto, será el menos logaritmo de H3 o más, que es 4,64. Vale, y ahora tenemos una nueva situación, que es cuando mezclas un ácido y una base. Antes habíamos mezclado dos ácidos. Si mezcláramos dos bases pasaría lo mismo que pasaba antes en el ejercicio del sulfúrico y el acético. Ahora no, ahora mezclamos ácido acético y le añadimos hidróxido de sodio. Por lo tanto tenemos un ácido y una base. Y como son ácido y base, van a reaccionar sí o sí. Como siempre, recalculamos inicialmente las nuevas concentraciones y, como sabemos que van a reaccionar, escribimos la reacción. La reacción se debe ajustar. Aquí tiene que haber un 2 y aquí también sale un 2. Pero podemos hacer la tabla igual como si fuera un equilibrio. De hecho, si tenemos concentraciones es bastante sencillo hacerlo así. Como tenemos 0,2 inicialmente de este y 0,2 inicialmente de este, van a reaccionar hasta que el primero de ellos se acabe, pero claro, por cada uno de estos necesitamos dos de estos, así que estos acabarán antes. Cuando se haya consumido 0,1 de este, ya se habrán consumido los 0,2 de este, así que al final no nos quedará nada de este, todavía sobrará 0,1 de este, se nos habrá formado el acetato de calcio en cantidad de 0,1 y agua en cantidad de 0,2. Vale, y de esas sustancias que nos quedan ahí, nos han quedado, por un lado, el hidróxido de calcio, por otro lado, el acetato de calcio y por otro lado, el agua. El agua, bueno, hay un montón de agua en la disolución, pues un poquitín más, ahí nada. Pero el acetato de calcio es una sal, tenemos calcio más 2 y acetato menos, que están combinados. Así que, como es una sal, la tenemos que disociar. Siempre que tengamos una reacción en la que haya un ácido y una base, se nos formará una sal y siempre vamos a tener luego que disociar esa sal. Bueno, disociamos esa sal, como es una sal, flechita única, 0,1, 0,1 y 0,2. Y volvemos a analizar o analizamos qué son estas cosas. Entonces, el calcio más 2, si tuviera que reaccionar con el agua, sería captando OHs para formar hidróxido de calcio, pero vimos que el hidróxido de calcio era una base fuerte. Por lo tanto, esto es un ácido conjugado de una base fuerte, es un electrolito, como lo era también el cloro antes. El acetato, si tuviera que reaccionar con el agua, lo haría captando H's y formaría acético. El acético sabemos que es un ácido débil, de hecho nos dan la K sub A aquí, por lo tanto no es necesario saberlo porque nos dan la Ka, nos lo están indicando. Así que el acetato será una base conjugada de un ácido débil. Vale, y por otro lado tenemos pues el hidróxido de calcio. Entonces tenemos el calcio, que no va a hacer nada con el agua. El acetato, que es una base débil, por lo tanto sí va a hacer algo con el agua, va a desplazar el equilibrio del agua. Y el hidróxido de calcio, que nos había sobrado, que también, por supuesto, como es una base fuerte, pues también. Tenemos la misma situación que teníamos en el ejercicio de mezcla de dos ácidos, del sulfúrico con el acético, solo que ahora es con dos bases. Como el hidróxido de calcio es una base fuerte, tenemos que hacer primero la disociación de la base fuerte. Flechita única, 0,1, aquí no va 0,1, aquí va 0. Se nos formará calcio y 2 de OH-. Y estos 2 de OH- los vamos a tener aquí como cantidad inicial de OHs. Aquí
es en el equilibrio del acetato. El acetato, pues, con el agua, 0,2, 0,2 tendremos aquí, 0,2 menos x, x y 0,2 más x. Claro, tenemos la K sub A del ácido acético, vamos a tener que calcular la K sub B del acetato. Así que la K sub B por la K sub A, 10 a la menos 14, la K sub B sale 5,56 por 10 a la menos 10. Y nos ponemos... Claro, como este número es muy pequeño, esta x va a ser despreciable seguro. Y esta x de aquí, pues probablemente también. De hecho, si las despreciamos, vemos que, como estos dos números son iguales y se simplifican, y queda que la concentración de OH menos va a ser esta de aquí. Por lo tanto, el pOH, pues 0,2 que ya teníamos, acordaos que teníamos 0, los OH que tenemos aquí son 0,2 más X. Pues el 0,2 más la X que acabamos de calcular. Fijaos que a esto no le hace ni cosquillas. Por lo tanto, el pH podríamos haberlo calculado directamente solo con esto. Esto es despreciable. Sale 0,7 el pOH, por lo tanto el pH 13,3. Aquí este sería un muy buen ejemplo para explicar con palabras y sin necesidad de hacer todo el proceso, decir que como tenemos una cantidad de base fuerte bastante considerable comparada con la de base débil, podemos despreciar completamente este equilibrio del ácido débil, nos ahorramos hacer todo esto y calculamos el pH directamente como el menos logaritmo de 0,2. Pero eso debe justificarse siempre. Vale, una cosa es importante. Esto es lo más básico. Pero, por ejemplo, un ejercicio de ácido base normal y corriente, no siempre nos preguntan el pH. Hay veces que nos preguntan el grado de disociación. Hay otras veces que nos preguntan la K. Entonces, al final, la ecuación clave siempre es la ecuación de la K. El grado de disociación es la cantidad que se disocia, que es la X esta de aquí, dividida de la cantidad inicial. Generalmente el grado de disociación se expresa en tanto por 1, pero se puede expresar también en tanto por 100. Si nos lo dicen en tanto por 100, el 20%, por ejemplo, pues el 20% es 0,2. Diremos que 0,2 es X dividido 0,5, en este caso, por ejemplo. Siempre con esa formulilla, la del grado de disociación, y con la K, vamos a poder resolver cualquier ejercicio de ácido base, bien sea que nos pidan el pH, bien sea que nos pidan el grado de disociación, o bien sea incluso que nos pidan la K. Porque al final de esta ecuación de aquí, o bien tendrás una situación como esta, o bien tu incógnita será esto, pero esto lo podrás averiguar. Lo podrás averiguar bien porque te dirán la alfa, el grado de disociación, que se expresa con la letra alfa, o bien porque te dirán cuánto de esto y de esto hay. Así que, adelante. No le tengáis miedo, que esto es fácil.